Comenzamos entonces. La semana pasada hicimos un práctico que tenía que ver con los dones y estuvimos clasificando, ¿cierto?, los dones eh, espirituales. Em, hablamos, hablamos principalmente, es decir, con citas textuales. em, Hablamos de los dones y lo que significaba estar o tener más bien, reconocer esas gracias. Y yo no sé si quedó eh, el desafío allí de identificar, ¿cierto? Era marcar principalmente aquellas cosas que ustedes podían resolver o identificar en ustedes, ¿sí? ¿Fue así? Ok. Entonces, en ese desafío, yo quisiera que hoy día pudiéramos hacer algo práctico y poder identificar. Yo voy a compartir entonces el mismo documento que ya conocemos, el práctico uno sobre los dones. Ustedes ahora lo estarían viendo, ¿cierto? Y quisiera que pudiéramos reconocer lo que significa los dones en nuestras vidas. Vamos a hacer un ejercicio en primer lugar, y a esto le podríamos llamar el ejercicio de lo que tiene que ver con eh, el discernimiento espiritual. Eh, hay, hay también un ejercicio aquí. ¿Están viendo el documento, sí? Una señal ahí, por favor, sí. Ok. Entonces yo no sé quién quiere ser voluntario, pero hoy día también vamos a hablar en esta línea sobre cómo estos dones operan en el contexto del cuerpo de Cristo. Algo que vamos a establecer es que los dones son para el cuerpo de Cristo, son, eh, digamos, lo que nos conecta en el espíritu, y son algo práctico que vamos a hacer hoy día es ponerlos en ejercicio, pero el ejercicio previo a todo esto tiene que ver con reconocer los dones espirituales. Y tal como dice ahí la introducción, el reconocimiento, desarrollo y ejercicio de los dones en el contexto del cuerpo de Cristo, eh, podríamos decir, para testificar del poder del Espíritu Santo en la extensión y confirmación del reino de Dios aquí en la tierra. Uy, tierra está ahí bien raro, ¿no? Perdónenme, pero ahí se salió una N de lugar. Entonces, el ejercicio es marcando con una X, decíamos, al lado del don o ministerio que tú crees que Dios te ha dado. El apóstol Pablo dice que él recomienda anhelar los dones. Así que yo quisiera que antes de hacer este reconocimiento pudiéramos tener una palabra de oración para que este ejercicio sea en el espíritu y no sea un ejercicio así de materia o de simplemente un ejercicio intelectual que nos familiarice con los dones. Así que, ¿qué les parece si hoy día, en esta clase número 3, podamos en el espíritu encomendarnos y también poner en práctica, reconociendo, pero también ministrándonos mutuamente en lo que significa los dones espirituales eh, en acción. Los dones espirituales que vamos a reconocer por medio de algo que llamamos el discernimiento espiritual también. Entonces, esta es mi propuesta para hoy día, eh, acerca de los dones espirituales en una primera parte, y luego vamos a hablar también de algo que anticipamos, es cómo identificar estas batallas mentales que de pronto suceden, para que en el espíritu podamos justamente dejar fluir
los dones, dejar fluir el discernimiento espiritual. Así que yo no sé si alguien me puede ayudar voluntariamente. Podemos orar encomendando al Espíritu Santo este momento. No sé si Damaris o podrías orar, Damaris, Amén. por favor. Amén. Gracias. Padre Santo, vamos delante de ti a esta hora, Señor, para pedirte en primer lugar por nuestro pastor Rey de la Gloria, quien está guiando esta clase de dones, Padre Santo, espirituales. Te pido por cada uno de nuestros hermanos que están de la Gloria conectados, Padre Santo, dando un tiempo, Señor, para ti, para poder capacitarse, para poder preparar su espíritu, Señor, y su entendimiento, para poder entender la obra perfecta que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que tú tomes control de este momento, Espíritu Santo, que tú vengas, Señor, te poses sobre nuestra vida, que abras, Padre Santo, nuestro entendimiento, que podamos aprender, Padre Santo, a trabajar lo que tú has puesto en nuestra vida, que aprendamos, Señor, a entender lo que tú pones, Padre Santo, en nuestra vida y a trabajar, Rey de la Gloria, para poder cumplir el propósito con el que tú nos has creado, con el que tú nos has puesto en este tiempo, con el que tú nos has puesto en el lugar donde estamos, Padre Santo, Señor. Yo te pido por cada uno de nosotros, te pido por nuestro pastor, quien dirige y quien lleva adelante, Padre Santo, esta clase, para que tú coloques en el Padre Santo entendimiento, discernimiento, Rey de la Gloria y palabra. Te pido para que coloques en cada uno de nosotros un espíritu, Padre Santo, Señor, de humildad, un espíritu, Padre Santo, Señor, sensible a tu palabra y a tu espíritu, Señor. Dejo esta oración confiando en que tú estarás en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Espíritu Santo. Guíanos, tal como dice nuestra hermana, para que todos estos ejercicios espirituales puedan ser de bendición en el cuerpo de Cristo y puedan ser, Señor, activados en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Yo en esta tarde les traigo varios ejercicios espirituales. Vamos a hacer cosas prácticas hoy día. Esa es mi propuesta, ¿ya? Y vamos a hablar principalmente de los objetivos de los dones y de los ministerios. Así que voy a hacer una presentación y voy a ir, digamos, al grano con los dones. Así que yo quisiera que de los dones que están allí pudiéramos seleccionar, vamos a hacerlo súper breve, identifiquen uno o dos. Si pueden identificar más de uno, está bien. Uno o dos dones donde ustedes sepan que han podido practicar esto en sus vidas, puedan echar a andar esto con facilidad, decir que el Espíritu Santo los ponga en acción y a ustedes no les cueste tanto, que no estén batallando allí con los dones espirituales en sus vidas. Es decir, aquello que ustedes reconocen. Yo lo que voy a presentar hoy día, si ustedes pueden o quieren tomar nota, háganlo también, pero lo que voy a presentar finalmente, después de compartir, se los voy a enviar por el chat para que lo puedan bajar, el pastor también lo va a tener, y así nos vamos a mover el día de hoy. ¿Les parece? Así que rápidamente, en esa ventanita que estamos compartiendo allí del documento, yo quisiera que pudieran identificar entonces el don que ustedes tienen el documento a la mano, ¿sí? O lo voy proyectando, no sé, ustedes me dicen. Se está viendo el práctico 1, ¿sí? Perdón. Entonces, de los dones rápidamente, no sé, vamos a ir por voluntaria. Vamos a hacerlo dedocráticamente. A ver si yo digo siempre a mis alumnos les digo voluntarios o víctimas, ¿no? Cuando no hay voluntarios elegimos víctimas. Así es que no sé si tenemos voluntarios o quieren que escoja víctimas. Bien, Gladys. Excelente.
Primera voluntaria, entonces. Gladys, de todos los dones que están aquí, que es una lista larga, ¿cierto? Hay una lista que sobrepasa o que llega por lo menos a 20, ¿cierto? Con citas donde poder ubicarlos allí, poder leer el contexto donde están estos dones mencionados, por lo menos en el Nuevo Testamento. Y luego también mencionamos lo que algunos llaman los 5 ministerios, aunque tengo que decirles que para otros la visión de los ministerios no es la visión de la mano. La mano tiene 5, alguien dijo que los ministerios estaban reflejados por la mano y son las manos de alcance del cuerpo de Cristo, son lo que entrenan el cuerpo de Cristo, son los ministerios apostólicos, proféticos, evangelísticos, de pastor y de maestro, ¿ya? Para algunos, este ministerio de pastor y de maestro es uno solo, ¿ya? No siempre el pastor enseña o tiene el don de maestría, y no siempre el maestro tiene el don de pastorear, ¿ya? Entonces, para mí son 5, pero para algunos especialistas, teólogos, son 4 ministerios nomás, siendo estos últimos fundidos, por así decirlo, en el ministerio pastoral o de la enseñanza. Entonces, despejando esta línea de los ministerios, vamos a concentrarnos hoy día en los dones espirituales, principalmente en ellos. Y la próxima clase vamos a hacer algo profundo sobre lo que son los ministerios y vamos a hablar principalmente del ministerio que está más cercano al funcionamiento de los dones. Y vamos a saber por qué ese ministerio está cercano al entrenamiento espiritual, al discernimiento de espíritus y a la visión de lo que significa el caminar en la vida de la iglesia. Entonces, sin más que decir, Gladys, somos todos oídos. ¿Qué dones o don reconoces tú así como más evidente en tu vida, Gladys? ¿Puedes compartirnos, por favor? Ya, buenas noches. Hola, buenas noches. Siguiendo la línea que usted mencionó, que son aquellos dones donde más fácil se nos ha hecho, ¿verdad? Sí. Porque yo ese día tengo aquí todos anotados y tengo algunos que les tengo signos de interrogación y ¿Ya? otros les tengo tic, ¿ya? Ya. Pero voy a mencionar 2 porque son 2 dones que están relacionados y que pareciera que son contraproducentes o como que se oponen, pero yo creo que en la verdad y en la palabra y en lo que Jesús enseña están unidos. Yo siento que Dios me ha dotado de esos 2 dones, que uno es el liderazgo, que lo he Ya. ejercido desde muy pequeña y empecé a hacer escuela dominical, y después con los jóvenes, muy joven, varios años, y así hasta estuve acompañando a mi esposo en el pastorado por algunos años. Ahora sigo apoyando a los pastores que están en este momento y es el liderazgo, ¿ya? Correcto. Y, y se me hace fácil organizar, idear, trabajar, proyectar, todo eso que está asociado al liderazgo. Y el otro que también me ha acompañado toda la vida, primero que el otro, que es el de servir. Soy de las personas que todavía hago el aseo en los baños, barro la iglesia, sirvo las mesas, hago de todo eso, Ok. con alegría, Con no porque me alegría. mandan, sin que me Excelente. mandan. Ahí está el don de servicio, entonces. Cuando tú mencionabas el liderazgo, yo diría que todo esto que tiene que ver con la organización, el liderazgo como don, está muy vinculado también a la administración, a pesar de que la administración requiere, o sea, la administración requiere liderazgo o puede darse bajo el liderazgo, ¿ya? Hay distintos tipos de administración ahí. Pero es un don administrar, esto de tener la película clara, de dónde va qué cosa, de qué va primero, qué va después, los recursos para ejercer las acciones, en fin. Todo eso es un don y tiene que ver con los dones de servicio en la vida de la iglesia. Bueno, todo don, entre paréntesis, todo ministerio, es sinónimo de servicio. Así que si ustedes quieren anotar algo esta noche, ministerio no es una posición. Ministerio eh,
es el regalo que Dios nos da o la capacidad que Dios nos da para servir, ¿ya? Así que si ustedes quieren una definición simple de un don, es un regalo en primer lugar, y es una capacidad, una habilitación de parte de Dios para el cuerpo de Cristo o para servir en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, esto de que nos llamen ministros del Señor no es un título nobiliario, es algo que, tal como dice Gladys, equivalente al servicio con alegría, con sencillez de corazón, sin buscar el mérito personal, sino de reflejar y glorificar a Dios en todo eso. ¿Ya? Y el sentido que tiene, como vamos a ver esta noche, es para el cuerpo de Cristo, para glorificar a Dios y para establecer el reino. Tiene varios objetivos esto, pero para eso está el don o los dones en el cuerpo de Cristo. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias, Gladys. Le damos un aplauso virtual ahí a Gladys en reacción a lo que significa. Entonces, ustedes tienen su aplausómetro ahí, sus reacciones. Gracias. Ok, Gladys, ahora usted, inspirada por el Espíritu, entonces, mencione al hermano o a la hermana que quisiera que compartiera su don. Ya, voy a buscar a alguien que no haya hablado, Ya, que yo no lo haya escuchado. perfecto. A ver, no tengo, a ver. Está muteada, Gladys. No quieres que escuchemos, estás muteada. Muteaste tu micrófono, Gladys. Ya. Ahora sí, ahora sí. No logro ver más personas que las que he escuchado hablar. Sí, Así pero que, cualquiera de los hermanos que están ahí. ya, Nicolás entonces. Ya. Nicolás. Yo estaba pensando en el mismo voluntario de esta noche. O sea, víctima, perdón. Ya apagué. Ya, Nicolás. Iba sí o sí, ya sea por el lado de Gladio o por el lado mío. Ya. Nicolás, sí, ¿pudiste hacer el ejercicio? ¿Qué has pensado al respecto? ¿Qué es evidente en tu vida en Cristo como don? ¿Qué puedes decirnos, contarnos? Adelante. Sí, bueno, pienso en dos dones que Dios ha puesto en mí hace algunos años, 3 años diría yo, que es de profecía y de sanidad. Ok. Es algo en lo que estoy creciendo, es algo que he estado aprendiendo. También he invertido para poder aprender de esto. Ujú. Pienso lo mismo, o sea, pienso que esto es para servir. Un regalo es algo que se recibe por gracia Así y es, que también sí. hay que dar de forma gratuita. Fui desafiado en un comienzo cuando tuve mi primera experiencia, digamos, de recibir dirección en el momento de parte de Dios y de escuchar que Dios me decía, habla Ujú. con tal persona, fue fue en la calle, o sea, fue algo que Dios me hizo sentir de hablarle a personas totalmente desconocidas. Correcto. Entonces, por ejemplo, puedo comentar que muchas veces se hace más sencillo hablar con personas completamente desconocidas que personas más cercanas, aunque también lo he experimentado con mi propia familia, con amigos. También entiendo que hay un ministerio profético, bueno, se habló de eso la clase pasada. Sí, sí. Hicimos la Y distinción entre palabra profética y exacto, ministerio profético. Y yo podría aplicando eso que tú estás discerniendo o estás visualizando en tu vida, ¿qué podrías decirnos? ¿Cómo partió esto? ¿Partió como palabra profética? ¿Estás caminando hacia lo que significa? ¿Te interesa? ¿Anhelas caminar hacia lo que significa un ministerio profético? Porque esos, uno dice, son palabras mayores, pero en realidad más que eso es caminar más profundo en el don de la profecía
Y una cosa es el don de la profecía, y yo explicaba la semana pasada, y no lo vamos a ver hoy día, pero el ministerio tiene que ver con la dedicación constante al servicio de la iglesia, así como los apóstoles están siempre en la tarea de establecer, de visualizar, de dar paternidad espiritual, cobertura espiritual a iglesias, fundar iglesias, visualizar los diseños de Dios. Todo eso es un inicio, pero tú te puedes ir encaminando y creciendo, como decías tú. Estoy ocupando tus términos. Invirtiendo también en esto, porque los dones, les aviso que los ministerios más bien, apostólicos y proféticos son los más caros que hay de financiar, en el sentido de que requieren entrenamiento, hay muy poco reconocimiento. Es más, si estudiamos la historia de los apóstoles, solo uno se salvó de los 12 eh, o de los 11 que quedaron, uno se mató y a los 10 restantes los mataron. Un excelente incentivo para ser apóstol, ¿ya? Estar dispuesto a la muerte. Pero lo profético, los profetas no corrieron una suerte distinta, digamos, ¿ya? Entonces, también tiene costos altos, costos espirituales, costos en el sentido de lo que implica sobrellevar un ministerio profético, ¿ya? Y sobrellevar un ministerio apostólico. Bueno, el evangelista no anda tampoco tan lejos de eso. Estos tres dones que son translocales, es decir, no solo se desarrollan en la iglesia local, sino que pueden trascender a otras localidades fuera del país, a otros continentes, porque tienen un alcance mayor. No así el don pastoral y de maestro, que principalmente están focalizados en la iglesia local, podrían moverse en un radio más amplio, pero el foco principal está en la localidad, ¿sí? Haciendo esa pequeña aclaración, ¿cómo te has visto tú o en qué estadio, en qué etapa estás visualizando el crecimiento de este don que tú decías de profecía y de sanidad? Sí, yo creo que se ha avanzado desde el comienzo, pero entiendo que todavía es algo de palabra profética. A ver, siento que igual me ha desafiado a ser coherente, a también atender cosas que tienen que ver con mi carácter, que tienen que ver con mi relación con los demás, con mis cercanos, con ser 100%, digamos, eh, estar aprobado por Dios en todas las áreas de mi vida. Siento que Dios me ha desafiado a eso. Entonces, pienso que Dios me ha dado la oportunidad también de que en lugar de esto sea tan muy explosivo, sea una cosa que siento que Dios me ha dado el paso a paso, me ha dado la oportunidad de ir avanzando en otras áreas. Entonces, a mí me interesa, yo quiero crecer en esto. Lo que más me interesa es que el propósito que Dios tiene para mí se vaya cumpliendo. eh, y que en todo esto pueda honrarlo. Me interesa mucho que sea de honrarlo a Él, más que yo reciba reconocimiento o que las personas que puedan recibir esto realmente reciban algo lo más de Dios posible. Entonces, Ujú. entiendo que es igual es una invitación o va acompañado con tener una relación lo más estrecha posible con Dios y pienso que también en eso Dios me ha llevado a avanzar en eso, así que pienso que estoy en una etapa de crecimiento, pero no podría decir que estoy como en un ministerio profético hasta Ujú. ahora. Correcto. Se entiende. Muchas gracias, Nicolás. Mm. Eh, Vamos a elegir ahora a alguien. Nicolás, ayúdanos. ¿A quién quisieras escuchar? Muy fácil. No, Damaris.
Damaris, Ok. qué hermoso nombre, Damaris. Una mujer de Gracias. Dios, de todo muy todo. Muy Ya. bien. Bueno, marqué aquí los tres que yo he visto que tengo dos de ellos como bien marcados, que son liderazgo y administración, Ok. y otro que dentro de lo que yo hago o de cómo me muevo de repente, creo que puedo tener el de exhortación, Ujú. por la forma en la que yo hablo con las personas, cuando alguien se acerca a mí a contarme algo, creo que igual puedo tener el de exhortación, pero definitivamente liderazgo y administración están. O sea, Ujú. por ejemplo, yo estuve un tiempo de chica, en realidad como que estaba como bien marcado esto y estuve un tiempo fuera de la iglesia, ese tiempo dirigí, por ejemplo, sindicatos, siempre la que levanta la mano, la que va con toda la gente atrás, es como algo que está siempre ahí. Y de hecho cuando en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, cuando estuvo la iglesia cerrada, eh, yo estuve como muy, entre comillas, desesperada, si se puede decir de alguna manera, porque sentía que no podía trabajar nada, que no hacía nada, sentía que era, Señor, ¿qué estoy haciendo? Y de ahí de hecho empezó como un cuestionamiento muy aparte, era, ¿te sirvo por religiosidad, por hacer algo, o realmente sí te sirvo porque estás tú en mí? Entonces ahí Mm, empezó un trato completamente aparte en este periodo de pandemia, pero sí son como los más marcados que pude encontrar dentro del listado. correcto. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es, a ver aquí de lo que Damaris ha compartido, hay algo que es evidente. El don, cuando se reconoce, vas a descubrir que te sigue por todos lados. Ya, él va contigo en todos lados. Ya, y a veces la gente de afuera, la gente que no conoce a Dios, lo identifica rápidamente. A mí me pasa con mis estudiantes, de pronto les digo, ¿quién de ustedes podría, no sé, ser el portavoz de inmediato nombran, no sé, María, Juanita, o, y de inmediato se reconoce. Entonces, este discernimiento espiritual del que yo les hablo, no solo es un discernimiento, digamos, de la gente del espíritu, es una característica que permite identificar eh, la, todo el desarrollo humano. Estos dones entonces no están solo en el servicio en la iglesia. Hay una estadística por ahí de un profeta que conozco que dice que los dones espirituales o los dones y las características del espíritu en la gente de Dios, solo el 3% va a funcionar al interior de la iglesia o en el púlpito. Toda la gente cree y asocia los dones o el servicio con con el funcionamiento en el púlpito, con la enseñanza, con la administración desde allí. Él se atreve a decir que solo el 3% de los hijos de Dios van a funcionar en ese ámbito. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde entonces va a funcionar el 97% restante? ¿Dónde creen ustedes? En la Allí, casa, en la vida diaria. bueno, en la vida diaria, en la casa, allá afuera, es decir, donde la gente no conoce a Dios. Nicolás decía, me es más fácil profetizarle a una persona afuera, ¿cierto? En la calle, y allí tenemos hoy día profetas en la calle. Pablo era un hombre que se dedicaba a pasear por las plazas cuando estaba libre, ¿cierto? Y se dedicaba a observar. Así fue invitado al Areópago, que era el lugar donde se concentraba la crème de la crème, o sea, la, toda la élite de los sabios de Grecia en esa época, ¿ya? Y fue el único apóstol, por así decirlo, que conocido, por lo menos, que dejó textos, que fue invitado a dar una charla al Areópago, ¿ya? Y fíjense ustedes que él no solo allí cumplió labor evangelística, sino también él hizo la tarea afuera. Eh,
Cuando había que echar demonios fuera, los echaba. Cuando había que discernir en el espíritu, discernía. Cuando había que evangelizar, evangelizaba. Fíjense que él y Bernabé estaba en la cárcel en un momento y dice que tembló el lugar, estaban cantando alabanzas y tembló el lugar, y desde ese lugar él gritó fuerte, dijo, no te hagas daño. ¿A quién le dijo eso? Al carcelero de Filipos. ¿Sí? ¿Y cómo vio eso Pablo si estaba en la cárcel y estaba en el cepo? Él sabía que si pasaba algo así, el carcelero era el primero que iba a perder su cabeza. ¿Ya? Y le gritó, no te hagas daño, estamos todos aquí, le dijo. Así es que frente a esto, frente a esta circunstancia, Pablo ejercía también el don de profecía. ¿Ya? Pablo era profeta también. Si no, lean la carta a Timoteo, ese pasaje donde le da las noticias de este tiempo, pareciera que estuviéramos viendo las noticias de este tiempo, cuando le dice, Timoteo, te advierto que los postreros días, dice el Señor, vendrán, serán días difíciles, ya habrá hombres amadores de sí mismos, etcétera, etcétera. Está leyendo los titulares, Pablo, de las noticias de este tiempo. Entonces, Pablo también era profeta, aparte de ser apóstol, era reconocido como profeta en la iglesia de Antioquía, o Antioquia, como dice alguien por ahí. Entonces, amados, volviendo, los dones más evidentes van a funcionar dentro y fuera del cuerpo de Cristo. Ya, son para el cuerpo, pero son para el servicio del cuerpo. Y podríamos agregar entonces que son también para manifestar el reino. ¿Y dónde necesariamente ocurre eso? Fuera del contexto de la iglesia. Entonces, prepárate si tu don es reconocido afuera, porque no solo para ser dirigente sindical o presidente de curso, presidente de las federaciones, liderar gente, en fin, de allí se vienen manifestando todos esos dones, el don del liderazgo, de la administración. Fíjense que todo eso naturalmente se va a manifestar. Entonces, el 97%, dice este profeta, se va a manifestar allá afuera, en campos o en dimensiones de la sociedad donde nosotros no estamos viendo. ¿Ya? Así que atento con eso, atento con eso. Muchas gracias. Damaria, ¿quién quisieras escuchar ahora? No nos falta mucho aquí. Susanita, ¿está por ahí, Susana? Aquí estoy, por aquí estoy. Muy bien. Entonces, tengo problemas con el internet, así es que no sé si me están escuchando. la estamos escuchando fuerte y Ok. claro y la estamos viendo también. Así que, El regalo que Dios me ha dado ha sido la intercesión. Uno de ya. los ministerios que me dio el Señor, me ha regalado, ha sido la intercesión. Ujú. Y con él el don de profecía también, Ya, correcto. Don de pero no el profecía. ministerio, el don nomás. Pero por alguna parte se empieza, ¿ya? Lo importante es que entres en el ejercicio de profetizar También. y Pero de... creo que en la intercesión, o sea, según yo, va ligada a la profecía también, porque uno intercede la palabra de Dios. Entonces está Sí, es orar la palabra. sí. Tiene que ver, yo también aquí agregaría a lo mejor otra cosa, agregaría el discernimiento de espíritus, es decir, uno intercede por aquellas cosas que está notando Uy, ese no lo había notado en mí. ¿cierto? Va a ser importante orar, Sí, o sea, si no vas a repetir cosas, sí, vas a sí. repetir versículos bíblicos, pero yo creo que Dios a la gente de intercesión, yo también estoy en la intercesión, nos tiene que dar el discernimiento para poder orar en lo que está pasando en el país, visión para proyectar hacia dónde va la iglesia y escuchar a Dios. Yo creo que el don de escuchar a Dios tiene que ver absolutamente con todo lo que es el don espiritual de la profecía. La profecía no es solo hablar de parte de Dios. Antes que tú hables de parte de Dios, tienen que escuchar a Dios. Escuchar a Dios, exacto. Sí. Sí. Así que, perfecto. Ya, yo no sé qué les parece este ejercicio, pero los quiero invitar a más ejercicios esta noche. ¿Ya?
Así que, pero vamos a hacer una dinámica esta noche, ¿ya? Les voy a revelar un secreto. Y voy a mandar un dibujito esta noche. Y el dibujito lo vamos a armar entre todos, ¿ya? Entonces les voy a explicar algo que tiene que ver con, le vamos a llamar a esto los problemas de comunicación entre cuerpo, alma y espíritu. ¿Sabían ustedes que somos espíritu, alma y cuerpo? ¿Lo sabían eso? ¿Sí? Algo que explicamos en algunos por ahí PowerPoints pasados, ¿sí? Dijimos que en el espíritu somos eso. Nuestro espíritu está ligado al Padre, somos espíritu, alma y cuerpo, y ese es nuestro sello como hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Déjenme calcular aquí algo, o sea, ver algo aquí. Vamos a hacer algo. Entonces, si somos eso, espíritu, alma y cuerpo, entendemos que nuestra vida en Cristo va a estar sellada, como dijimos, por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo quiero llevarlos ahora a ver, espérenme un poquitito, los quiero llevar a visualizar lo que Dios quiere enseñarnos esta noche respecto de la visión del alma. Esta idea de que somos espíritu, alma y cuerpo parece genial, ¿ya? Pero les voy a hablar de los peligros o de los problemas más bien de comunicación entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Chan, 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 chan. ¿Cuáles serán los problemas de comunicación que tenemos entre el espíritu, alma y cuerpo? Entonces, en esa dimensión vamos a valorar lo que el Señor nos quiere enseñar. Estoy buscando una lámina que ya la había compartido con ustedes en la primera lección, cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo como la persona más importante que está aquí en la tierra. Entonces, en este espíritu, quiero que nos concentremos esta noche en lo siguiente. Aquí está. Vamos a compartir la pantallita. A ver si clarificamos esto entonces. Perfecto. A ver, ustedes me tienen que decir si están recibiéndome. A ver. No logro ver nada. Discúlpenme un poquito. Déjenme ajustar algo aquí. Es el que quiero. Ahí. A ver, ahora sí. Ahora sí que sí. ¿Logran ver algo ahí? Ahora sí. Entonces, abramos los micrófonos, porque en muchas partes de este ejercicio que vamos a hacer, vamos a tener que decir, wow, ¿ya? Así que practiquemos el wow. Ya, entendemos primero que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Esta noche Amén. somos Sí. espíritu. Ojo que Pablo lo lee de esta manera, ¿ya? Somos espíritu, alma y cuerpo. Les voy a dar una pista donde dice Pablo esto. Pablo habla en Primera de Tesalonicenses, ¿ya? La tareita va a ser buscar esto allí. Entonces, yo simplemente les voy a dejar el comienzo aquí nomás de esto. Primera de Tesalonicenses. Nos revela el secreto de lo que somos. Pablo es uno de los que más entiende la relación y la función del Espíritu Santo en nosotros. Hace mucho énfasis Pablo en esto.
Para Pablo es tan importante el Espíritu Santo en nuestra vida que cuando llega a Éfeso en Hechos 19, pueden anotar esa cita también, la pueden leer, la primera pregunta que le hace a la gente que había allí, a los discípulos que lo estaban esperando, le dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y descubrió que no tenían idea del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Pablo? Los bautizó. Les enseñó primero, los bautizó de nuevo, impuso sus manos para que recibieran el Espíritu Santo, y como resultado estos discípulos, dice al final de ese pasaje de Hechos 19, dice que ellos profetizaban y hablaban en lenguas, como señal de que el Espíritu Santo había llegado a sus vidas. Amén. Así que para Pablo era crucial. En otro pasaje, en Romanos, creo que es Romanos 14, Pablo dice que el que no tiene al Espíritu Santo, el tal no es de Dios, así de simple. O sea, es crucial porque el Espíritu Santo viene a ser el sello que el Padre pone en nosotros como hijos. ¿Sí? Una Susana. consulta. Entonces, los apóstoles cuando fueron bautizados, primero fueron bautizados en agua, cuando Juan los bautizó, ¿cierto? Y después, ¿cierto? Fueron bautizados en el Espíritu. No todos los apóstoles fueron bautizados por Juan. Ok. Solo un par de discípulos Un que par de ellos. eran discípulos de Juan, y al revelarles que, después que Jesús se bautizó, al revelarles eso, Juan les dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le siguieron, ¿ya? Algunos le siguieron. Pero los apóstoles, los discípulos, los escogió Jesús. Después de haber ayunado, después de haber orado, Él los escogió. No es que llegó gente y se juntó. Algo importante respecto del discipulado. No es el tema de ahora, pero los discípulos los escogió el Señor, ¿ya? Se los entregó el Padre. En Juan 17 nos revela eso el Señor. Dice que tuyos eran, dice, y me los diste, y yo no perdí a ninguno. Entonces, ahí estamos hablando del buen cuidado en el discipulado. Ese es el discipulado de Jesús. Materia de otro curso, pero le estoy dando un anticipo. Entonces, volviendo, somos espíritu, según Primera Tesalonicense, usted averigua en el capítulo y la cita exacta de eso, por favor. Somos espíritu, alma y cuerpo. Pablo, ¿de dónde está mirando? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? De afuera hacia adentro. Yo diría que al revés, Damaris, desde adentro hacia afuera, porque está diciendo que somos espíritu, que yo soy mi alma cuerpo, alma, espíritu. y cuerpo. Sí, así tendemos a mirar nosotros. Tendemos a decir cuerpo, alma y espíritu, pero Pablo lo está leyendo en el espíritu. Y aquí quiero que enfaticemos esto. La lectura que vamos a hacer como hombres y mujeres espirituales no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Porque si vamos a mirar como Dios mira, ¿qué mira Dios? ¿Mira lo externo o el corazón? Interno, el corazón. Eso le dice Dios a Samuel cuando está escogiendo rey. ¿Ya? Cuando fue a la casa de Isaí, pasaron ese fue el primer concurso de Mr. Músculo y de belleza física masculina que hubo en la historia, ¿ya? Frente al profeta Samuel pasaron todos los musculosos, los grandotes, los buenos para la guerra, buenos para la pelea, los que eran buenos mozos. Entonces, Samuel se dejó guiar, justamente, siendo profeta, se dejó guiar por lo externo. Y es Dios el que le dice, no he escogido a ninguno de ellos. No me impresiona ninguno de ellos. Dijo, porque Dios no mira lo externo, sino mira el corazón. Y allí dejó en jaque mate, o dejó en jaque a Samuel, y Samuel le dice a Isaí, el padre de todos estos hijos y de David, dice, ¿no tienes a alguien más? ¿No tienes a otro hijo? Y pareciera ser que David estaba como el desechado,
el que nadie consideraba, el cabro chico que andaba ya cuidando las ovejas en el campo. Pero ese cabro chico, ese adolescente, porque era un adolescente cuando Dios lo escogió como rey y Samuel lo ungió rey. Y fíjense que tuvo que esperar más de 15 años para ser rey. O sea, aparte de ser probado en todo, fue probado en la paciencia también. David, estoy hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Que el principio de Dios siempre va a ser desde dentro hacia afuera. Apréndanlo. Desde adentro hacia afuera. Por eso a los fariseos les dijo, sepulcros blanqueados, ¿ya? Porque por fuera ustedes se ven lindos, parecen lindos, pero por dentro, dice, son tumbas, sepulcros que tienen huesos secos, están secos por dentro. ¿De dónde estaba mirando o qué estaba mirando el Señor? ¿O qué era importante para el Señor? Lo que guardaban en su corazón. Sí. Dice el Señor además, no es lo que entra lo que hace daño, lo que contamina. No es lo que, sino lo que sale, lo que contamina. Entonces tenemos que cuidar lo que entra en el espíritu. ¿Dónde están los problemas? Y eso es lo que vamos a ver esta noche. ¿Están listos? ¿Están listas? Amén. Ok, veamos esto. Nicolás, ¿estamos ready? No dije sí, que estaba listo. Ok, se ve ahí, ¿cierto? Leamos. Problemas de comunicación entre el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿De dónde estoy mirando esto? En ese orden. Al revés. De afuera hacia Estoy mirándolo de afuera hacia adentro. Ok. Ya sabemos que Dios mira al revés. Mira desde adentro hacia afuera. Ok. Aquí tenemos, imaginémonos que hay una especie de círculo, ¿ok? Que vamos de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. ¿Se entiende? Estoy apuntando con mi láser ahí. Muy bien. El alma, esto lo voy a explicar así breve, conciso, con estos monitos que tengo aquí. El alma, entonces, es el mediador entre el espíritu y el cuerpo, o al revés. El alma es el mediador desde afuera hacia adentro entre el cuerpo y el espíritu. Es el mediador. ¿Por qué decimos esto? Porque el cuerpo le entrega información al alma y es el alma la que le entrega esa información al espíritu. ¿Estamos? Entonces, en ese orden, todo lo que le llegue al espíritu, es muy importante entender esto, todo lo que le llegue al espíritu es lo que viene desde el cuerpo, desde afuera, mediado por el alma. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. El espíritu, cuando recibe información, por ejemplo, cuando recibe información la recibe del alma, no del cuerpo. Vamos a suponer que aquí estamos batallando con un peligro. ¿Ya? Estoy hablando de los varones, de todos nosotros. Vamos a suponer que el cuerpo, la vista, ¿de dónde se alimenta justamente el cuerpo para hacer llegar al alma la información? ¿De dónde creen ustedes? los sentidos. Muy bien. Lo vamos a escribir aquí esto. ¿Ya? Lo vamos a escribir. Lo vamos a poner, sí, de un colorcito un poquito distinto. Lo vamos a poner de un color rojo. De los sentidos. Entonces, nuestro cuerpo, se alimenta de los sentidos. O sea, en la práctica, se alimenta de lo que vemos, se alimenta de lo que oímos, Escuchamos de lo que se tocamos. alimenta de lo que tocamos. Por esa razón, cuando dice
la escritura que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra El de oír la palabra de Dios. O sea, es crucial lo que oímos, especialmente cuando estamos practicando los dones espirituales. Dios. Entonces los sentidos aquí son claves. ¿Estamos de acuerdo? Estamos. Voy a duplicar esto aquí para hacer entender esto aquí que está. Después le sacamos una fotito, yo se las mando en PDF esta fotito, ¿ya? Así que tranquilos. Entonces, ¿qué alimenta el cuerpo? Los sentidos. Sentido. Todo lo que nosotros vemos, oímos, sentimos, experimentamos, palpamos, todo eso alimenta nuestra alma. Después le voy a dar los componentes del alma, pero si ustedes pudieran determinar dónde está el problema en nuestra vida, está en, aquí tapé lo que decía cuerpo, parece. Tapé el cuerpo. Borré el cuerpo aquí. Perdón, borré lo que decía aquí cuerpo. Cuerpo. Para que no se nos quede sin escribir ahí. O sea, aquí estamos hablando del cuerpo, ¿cierto? Ya, ahí estamos. Entonces, ¿dónde creen ustedes que está el problema? ¿Está en el cuerpo? ¿Está en el alma? ¿O está en el espíritu? En el alma. El alma. El espíritu, entonces, no es el problema. No. No, pues. Aquí El está el espíritu problema. sí. Aquí está el problema. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Vamos a llevar ahí esto. Ahí está el problema. Estamos identificándolo, el problema. El problema entonces está en el alma. Fíjense ustedes que el cuerpo, digamos, no es el problema. Y ya les voy a explicar por qué. El mayor peligro, el mayor problema está en lo que el alma transmite al espíritu. Porque el cuerpo detecta, o los sentidos detectan la información, la transmiten al alma, el alma es el mediador entre el cuerpo y el espíritu y la transmite al espíritu. El espíritu la procesa y dice, no, eso es incorrecto, es injusto. No está de acuerdo a Dios. ¿Sí? O sea, por ejemplo, pensemos en la lujuria. El cuerpo detecta y le dice al alma, qué rico. ¿Ya? Le transmite ese mensaje. El alma dice, ok. Ok, y lo transmite al espíritu. El espíritu lo juzga. Y el espíritu dice, pero eso no está bien. Y devuelve la información. Pero no puede filtrar lo que el cuerpo tiene porque pasa por el alma. Entonces, le dice al alma, no está bien. Le vuelve al cuerpo. Pero a mí me gusta, dice. Y el cuerpo le dice al alma, ¿qué te parece? Sí, me gusta, pero no está bien. Y aquí es donde está el problema. Entonces, el peligro está aquí, en que el alma transmita al espíritu, porque el espíritu no solo discierne la información, sino que la procesa y la absorbe. ¿Qué quiero decir con esto? La concibe. ¿Se entiende? Bueno, Entonces, el espíritu está ok. El peligro está aquí. Ahora, Satanás sabe que nosotros tenemos la llave para defendernos de este problema. Romanos 12, 1 y 2, ¿qué dice? Aquí está la mejor o la peor foto que encontré de... ¿Ya? Pero Satanás sabe que nosotros tenemos la llave para batallar contra las opresiones, contra las mentiras, contra los dardos encendidos. Ahora, ¿qué le interesa a Satanás?
creen ustedes? ¿Le interesa nuestro cuerpo? No. Nuestro cuerpo es polvo, ¿no? ¿Ya? Satanás no le interesa eso. ¿Qué le interesa? Satanás le interesa dañar lo que es nuestro espíritu, porque nosotros somos espíritu. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Me van entendiendo? Entonces, ¿por qué les planteo esto? Porque aquí hay una controversia. La mayor lucha espiritual está en nuestra alma. Es lo que se llama una lucha mental. Y ya les voy a explicar por qué en la próxima lámina. En la próxima lámina clarificamos un poquito más. Tengo una consulta. Ajá, sí. Cuerpo, alma, espíritu. El espíritu en ese caso se está refiriendo al espíritu humano o al espíritu de Dios. Porque como aparece con mayúscula, o se está Sí. refiriendo al Espíritu Santo. Lo puse con mayúscula porque hoy día para nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Ya, entonces estamos hablando de un cristiano, digamos. Estamos hablando de alguien que conoce a Dios, porque si no, no tendría luchas espirituales. Exactamente. Tiene sentido, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué? Porque hoy día estamos conscientes y estamos conscientes por el Espíritu. Por eso Pablo dice, ya no anden en la carne. Aquí estoy citando varias cartas de Pablo, pero la que más habla de esto es, ¿cierto? La carta a los Gálatas, cuando habla de las obras de la carne. Y Pablo dice claramente, no anden en la carne, porque el resultado de andar en la carne es muerte. Fuerte. Anden ¿en qué? En el espíritu. En el espíritu. Entonces, ¿dónde está la lucha? Fíjense que aquí está la lucha. El peligro mayor está aquí. ¿Por qué digo aquí? ¿Y por qué estoy enseñando esto esta noche? Porque muchos de ustedes, cuando se hacen sensibles al Espíritu Santo, van a tener luchas espirituales, partiendo por, ¿será que esta palabra es mía? ¿Alguno ha tenido esa lucha? ¿Será que es de Dios? ¿Será que es mía? Señor, muéstrame, por favor, dame señales. Y empiezan con las señales, ¿ya? Pero alguien que supera estos problemas mentales, digamos, son problemas mentales, son problemas del alma, va a aprender a escuchar a Dios sin problemas. Ya les voy a dar después más fluidez respecto de estos diagramas. Hoy día quiero que entiendan esto simplemente. En otro momento vamos a ver. La llave está aquí entonces. Romanos 12, 1 y 2 dice, renuévense en el espíritu de vuestro entendimiento. Dice el versículo, por las misericordias de Dios, hermano, les ruego que no se amolden, dice, a este mundo, no se amolden a las cosas que perciben, que escuchan, sino que renuévense en el espíritu de vuestro entendimiento para que puedan entender, percibir, aprender, captar, capturar, todos los adjetivos que quieran de esto, es decir, todos los verbos que quieran, la acción que quieran agregar allí, renovar el espíritu del entendimiento. ¿Qué es renovar el espíritu del entendimiento? Renovar Es nuestra mente. renovar la mente, renovar las convicciones que tenemos. Porque ¿dónde se asientan las convicciones? No se asientan en el cuerpo, mis queridos. No. Ni tampoco en el alma. El alma, como dije, es un mediador. ¿Dónde se asientan? Se asientan en el espíritu. Por esa razón, esto es tan importante entenderlo, porque vamos a luchar en nuestra voluntad, en nuestras emociones y en nuestra mente. Eso es el alma. La llave entonces está ¿en qué? En renovar nuestra mente. ¿Les doy la cita? Romanos 12, 1 y 2. ¿Sí? No sé si esto les hace sentido con otras cosas que han estado viendo allí. Me imagino que el pastor Gabriel algo habló de todo esto, pero las luchas espirituales se dan a nivel de la mente, a nivel de las emociones, a nivel de la voluntad. Y tienen que ver con la información que viene desde afuera, desde el cuerpo. El cuerpo no tiene contacto directo con el espíritu, sino pasa por el alma, pasa por las sensaciones, por las emociones.
La información que le llega al espíritu es a través del alma. ¿Ya? ¿Sí? Por esa razón, Pablo dice, dejen que el espíritu les transforme, para que lo que el espíritu, lo que alimenta al espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la verdad de Dios. Y eso ocurre también por el oír. Cuiden el oír, cuiden los sentidos. Por eso para nosotros es clave cuidar los sentidos. La gente que ve tiene problemas con la vista. La gente que ve en el espíritu tiene problemas con la vista. La gente que escucha al Señor va a tener interferencias. La gente que adora a Dios, de pronto, no sé si han escuchado, visto o conocido la historia de cómo grandes músicos han sido inspirados. En las artes se habla de las musas inspiradoras. ¿Qué son las musas inspiradoras? A veces las musas son depravaciones sexuales, digamos, para los artistas, ¿ya? O depravaciones de los sentidos. Los músicos más inspirados son los que han estado volados de todo en algún momento, ebrios, qué sé yo, y han escrito canciones y las canciones quedaron así, hablando de cualquier cosa, ¿ya? Bueno, no voy a entrar en eso, pero esto es el cuadro clave para que nosotros podamos funcionar en el espíritu. ¿Se entiende así? ¿Preguntas sobre esto? Porque es lo que les voy a dejar hoy día. Por eso dice la palabra que tenemos que renovar nuestra mente en el conocimiento de la palabra. Sí, es clave. Para que podamos entender, dice, cuál es la buena, santa y agradable voluntad de Dios. Muchos están orando para conocer la voluntad de Dios, pero si no superan los problemas mentales, emocionales o estos problemas que están aquí en el alma, difícilmente va a poder desarrollarse este ámbito espiritual. ¿Sí? Entonces, este grafiquito que dejo aquí, lo voy a bajar en PDF. Tengo la ventaja ahora de descargarlo como PDF y se los envío inmediatamente. Así de eficiente está muy bien. Entonces, en la clase 3, lo vamos a poner aquí en la clase 3, y va a decir comunicación. Y lo voy a poner en el orden de Dios. Comunicación del espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos en el Señor. Espíritu, alma y cuerpo. Ya, primer documento que se va esta noche para ustedes. Busquen ahí el chat, porque les comparto este documentito inmediatamente. Entonces, veamos. 3. Creí que iba a bajar, creí que iba a estar fácilmente a la vista, no está. Ahí, correcto, clase 3. Y comunicación EAC le llamamos. Espíritu, alma y cuerpo. Chequen si ya lo tienen. ¿Lo tienen ahí? Sí. Bueno, esta clase, si me dan unos minutitos más, yo la voy a introducir lo que sigue, porque voy a, digamos, a presentar lo que sigue simplemente con los... A ver, aquí están viendo ustedes. Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Ahora ya no se ve. Se veía, ya no. Es que déjenme ir al inicio de la clase porque estaba al final. Ya. Entonces, vamos a hablar hoy día de los dones espirituales en acción y me quedan unos minutos nomás, así que voy a hacer más rápido y voy a introducir esto de los dones espirituales en acción porque la próxima clase voy a complementar esto. Ahora sí están viendo, ¿cierto? Ya, les quiero plantear algo esta noche respecto de nuestras próximas clases. Por lo menos van a haber dos
martes que no voy a poder estar, con ustedes, voy a intentar alguno de los martes conectarme, pero viajo este sábado a España, Portugal y voy a terminar por Suecia en las próximas 2 semanas, ¿ya? Así que tengo que hacer un largo viaje y y en ese largo viaje va a ser difícil conectarme porque estamos como con 6 horas de diferencia, así que aquí cuando ustedes sean las 10 de la noche, yo voy a estar como a las 4 de la mañana por allá, ¿ya? Entonces va a ser un poco complicado, pero ya hablamos con el pastor Adrián. Él estaría mostrando el video de la clase, así que yo voy a dejar la clase grabada para esa fecha. ¿Les parece? Y hoy día voy a introducir este documento, se los voy a dejar anticipadamente para que ustedes lo estudien, pero de esto se va a tratar las dos próximas clases, ¿de acuerdo? Así que el material lo van a tener ustedes anticipadamente. Así que cuando yo presente, simplemente van a escuchar mi explicación de lo que está aquí. ¿Se entendió eso que estoy diciendo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, yo les voy a mostrar lo siguiente esta noche. Y como ya está grabado esto, voy a dejar, esta clase va a ser como la introducción de los dones en acción. Pero a mí me gustaría que ustedes practicaran los ejercicios que están aquí. Entonces ya me voy a referir a esos ejercicios. Porque los tiempos que vamos a dar va a ser justamente para practicar estos ejercicios espirituales. Dones espirituales en acción. Entonces, la cita clave que tenemos aquí es 1 Corintios 14:31. Y la separé allí para ustedes. Y quiero establecer que los dones espirituales están primero para dentro del cuerpo de Cristo, para el servicio de los hermanos, para el servicio del cuerpo de Cristo, para glorificar a Dios, para extender el reino de Dios y para confirmar el reino también. El reino de Dios se confirma, entonces, se confirma con los dones en acción, ¿ya? Con la profecía en acción, con los dones de sanidades en acción, con el discernimiento de espíritus, en fin. Todo eso en conjunto y como cuerpo podemos usarlos para la extensión del reino, para la confirmación del reino, para manifestar el poder de Dios aquí en la tierra. Y la parte de ejercicios espirituales, alguien me podrá cuestionar, bueno, ¿dónde en la Biblia sale esto de ejercicios espirituales? ¿Por qué hablamos de ejercicios espirituales? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? ¿Por qué decimos ejercicios espirituales? ¿Dónde en la Biblia aparece el ejercicio espiritual? Bueno, aquí hay una cita donde ejercicio espiritual está implícito. Pablo dice, hagan esto, está hablando de la profecía allí, que profeticen, dice, 2, a lo más 3, y da toda una serie de indicaciones, dice, para que todos aprendan y sean animados. O sea, la práctica de los dones del Espíritu está en el cuerpo de Cristo, ¿para qué? Para que todos aprendan. ¿Quiénes? Todos. ¿Y quiénes son todos? Todos. Que nadie se quede afuera. O sea, les pregunto, ¿todos podrían desarrollar los dones del Espíritu? Según Pablo, sí. Sí, ¿Todos podrían profetizar, por ejemplo? sí. Sí. ¿Para qué? Para que todos aprendan. ¿Se entiende? Entonces, el ejercicio espiritual de los dones está implícito aquí. Eso es lo que quiero establecer esta noche en primer lugar. ¿De acuerdo con eso? Sigamos. Vamos con la que sigue. La que sigue, por favor. Gracias. Ahí estamos. El foco de lo que brevemente quiero compartir es lo que había mencionado antes, el discernimiento espiritual. ¿Qué es? Les voy a recomendar leer, y esta es la primera tarea que les dejo para la próxima semana. Por favor, lean 1 Corintios 14. En realidad, si tienen el tiempo, dense el tiempo para leer 1 Corintios 12. Lo pueden leer uno cada día,
para que no lo lean todo de un suácate, de una vez. Pero pueden leer 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y 1 Corintios 14, que da todo el contexto de los dones. Nosotros al capítulo primero, a 1 Corintios 13 le llamamos el capítulo del amor, pero en realidad Pablo está hablando del amor en el contexto de los dones. Y les voy a decir más, la gente de Corinto eran gente idólatra y gente pagana. Gente que estaba acostumbrada a la hechicería y a la brujería. Y Pablo los está sacando de ese contexto. ¿Cómo los está sacando? Por medio de la práctica de los dones espirituales. ¿Ya? Porque ellos tenían una mezcla de hechicería, de brujería entre eso, y practicaban los dones, eran sensibles espiritualmente. Entonces Pablo está ordenando la cabeza de los corintios. ¿Ya? Y también hay otra cita allí, lean por favor Hebreos 5, 13 y 14, que habla de la madurez espiritual. La madurez espiritual, digo. La madurez espiritual, dice, es para aquellos que tienen los sentidos, ojo que hablamos de los sentidos ejercitados en el discernimiento espiritual. Entonces, la gente madura en el espíritu es gente que tiene los sentidos ejercitados en los dones espirituales. No se traga cualquier cosa, no ejercita, tampoco juzga, digamos, livianamente, sino que discierne en el espíritu. Entonces, en estas dos citas vamos a focalizarnos, para que no tengo el tiempo para leerlas ahora, pero vamos a escudriñar aquí algunas de ellas. Dice, por ejemplo, 1 Corintios 14. Dice así, esto es la práctica profética del cuerpo de Cristo. Dice, así todos podrán profetizar por turno, a fin de que todos aprendan y sean exhortados. Eso es lo que Pablo está estableciendo en el cuerpo de Cristo por medio de la práctica de la profecía. Otra cita más, verso 39 dice y 40. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan que se hablen lenguas extrañas, siempre y cuando, dice, todo se haga decentemente y en orden. Y aquí hay otro principio de la práctica de los dones espirituales. ¿Cómo se hacen o cómo se practican los dones espirituales? Podríamos subrayar esto. Se hace de esta manera. Se hace decentemente. Eso es lo que podemos decir esta noche. Decentemente y en orden. ¿Estamos? Así se practica entonces los dones espirituales. En el cuerpo de Cristo se practica de manera decente y en orden. Decentemente y en orden. Ese es el planteamiento de Pablo en todo esto. ¿Ya? Decentemente y en orden. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Tenemos, dice 1 Corintios 12:10 ahora. Aquí está hablando de cómo Dios reparte los dones. Y dice, a uno le da una cosa, a otro, dice, le da poder de milagros, a otro le da profecía, a otro le da discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Reparte Dios a todos iguales? Reparte como Él quiere. Pero esto también, el reparto que Dios hace, depende mucho de la fe de las personas. O sea, depende de mi fe el ejercitarlo. Yo puedo recibir estos dones, pero si mi fe es corta, no los voy a desarrollar. ¿Se entiende eso? Entonces, muy importante, una vez que yo recibo, tengo que administrar correctamente los dones del Espíritu para que pueda desarrollarse en mí. Otros, dice 1 Corintios 12:9, a otro el mismo Espíritu, ¿quién le da los dones? Le da fe, a otros dones de sanidades. Ojo con esto porque al hablar de dones, dijimos el otro día, ¿cierto?, que podría haber sanidad física, sanidad del alma, sanidad para las distintas enfermedades. Entonces, cuando habla de dones de sanidades, está hablando de, en plural, de estas distintas categorías de los dones. ¿Se entiende? Por último, aquí también en Isaías 53, ¿qué dice la Biblia de las Américas? Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, está hablando en plural,
y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas, esta es la promesa, por sus heridas hemos sido sanados. O sea, ¿hay promesa para las sanidades? Sí. ¿En qué está fundada la sanidad? ¿En nuestra oración? ¿En el poder que Dios ha depositado en nosotros? ¿O en la obra que Cristo hizo en la cruz? ¿Qué creen ustedes? La respuesta es obvia. La obra. Y fíjense que lo dice en pasado. Dice así. Dice, por sus heridas. ¿Qué pasa? Por sus heridas ya hemos sido sanados. Nada. Por sus heridas, en pasado, hemos sido sanados. Entonces, si hay alguien enfermo y se junta con otra persona que tiene fe para sanar, impone las manos, ora, declara la palabra ya vivida, la palabra ya accionada por el poder de Jesucristo, por la sangre, por sus heridas, hemos sido ya sanados. Entonces, mis amados, todos los dones, repito, son para el cuerpo de Cristo, para la bendición del cuerpo de Cristo, para el establecimiento del reino, operan por medio de la fe, operan porque Dios los ha distribuido libremente y sin impedimento nosotros los podemos dejar fluir. Amén. Así que, mis amados, yo voy a parar aquí por la hora ya. Si no, el pastor Gabriel me va a empezar a retar aquí a partir de esta hora. No. Pero vamos a hacer el alto aquí, ¿ya? Así que, mis amados, esta noche yo quiero incentivarles a que los dones del Espíritu sean puestos en práctica. Si reciben este documentito, como dije, aquí empieza la práctica de los dones espirituales, ¿ya? Entonces, está la clasificación de los dones, ya lo voy a explicar eso en la próxima clase, me estoy anticipando. Hay tareas, estar sensible al Espíritu, esa es la tarea que les voy a dejar esta noche. Luego compartirlo al comienzo de la próxima semana con indicaciones. Vayan escribiendo esta experiencia, por favor, porque aquí está, lleven un cuaderno, yo les animo a tener un cuaderno de práctica de los dones. ¿Por qué? Porque van a ir guardando las experiencias, van a ir haciendo una recopilación de las experiencias. Así que háganlo por último como ejercicio para mí, para ustedes, pero también para registrarlo para mí, para que ustedes me puedan relatar. Y pueden hacer un solo archivito Word, un archivo Word, pueden, o en su cuadernito, pueden escribirlo, cosa que cuando yo se los pida esto, ustedes me lo puedan enviar, ¿de acuerdo? Idealmente en Word. Entonces, les sigo mostrando, hay citas allí, procuren profetizar, dice, y el primer ejercicio, fíjense aquí, dice, tiempo aproximado 15 a 20 minutos. El primer ejercicio es orar en el Espíritu. Pueden estudiar un poco más de lo que significa orar en el Espíritu. Hay un audiolibro y un libro que yo voy a poner a futuro. Se los voy a enviar como regalo. Es un libro que habla de Dave Robertson, que habla del hablar en lenguas o hablar en el Espíritu, el poder, caminar en el poder del Espíritu. Un ejercicio 2, también con tiempo ahí lo puse. Por 2 minutos, alguien ora en el Espíritu y otra persona interpreta, hace interpretación del mensaje, ¿ya? ¿Qué interpretas del mensaje recibido? Suelta una interpretación. Ejercicio 3, visión del Espíritu para tu vida o para alguien más. Podemos practicar esto también. Así que yo voy a dejar todo este documento, lo voy a entonces a enviar ahora en PDF. Así que estoy dejando de compartir. Todos recibieron el primer documento que se llama Comunicación EAC. ¿Lo tienen? ¿Sí? Sí. ¿Lo bajaron ya? Tienen que bajarlo ahora para que puedan, si no, después que terminamos la clase ya no lo pueden bajar. Yo no lo veo en el chat, pero se lo voy a pedir al pastor. ¿Estás con celular o con algún otro dispositivo? Con el celular. Es que Es por eso. en el celular no baja porque el celular filtra los documentos. Así que Yo se lo tengo una puede. tablet. Sí, Tampoco pero en la tablet tampoco funciona.
opera como parecido al celular. Ah, por eso entonces. Y aquí va el otro, los dones espirituales. Este documento es para la clase, ya lo inicié hoy día, pero es para la clase que sigue, clase 4 y clase 5. ¿Ya? Yo estaría llegando, Dios me... Estas dos tareas son para la clase, Todo este documento es para la clase 4 y 5. el documento que los dones espirituales. ¿Ese? Sí, el que acabo de compartir, los Ah, dones ok. espirituales. Ok, gracias. Es práctico si ustedes se fijan, ¿Sí? pero ustedes deberían, les recomiendo, deberían por medio de un cuadernito ir anotando, o en un Word, ojalá, ir anotando las cosas que vayan discerniendo allí y las prácticas, lo que van viendo, lo que van discerniendo, las palabras que van recibiendo, que sea algo práctico. ¿Ya? Entonces, yo voy a dejar este material explicado en un videito y el pastor lo va a compartir con ustedes la próxima clase. ¿Estamos? Voy a compartir breve la explicación del documento, porque les voy a ir dejando los tiempos, como dice ahí, para que puedan ejercitar los dones espirituales. ¿Estamos? Ok. ¿Quién oró primero? ¿Damaris oró primero? Sí. Voy a pedirle a Nicolás entonces que cierre esta noche. Nicolás, por favor, Por cierra la... supuesto, Gracias. con todo gusto. Padre, gracias por este tiempo de enseñanza, Señor, de aprender, de recibir más de ti, Jesús, de entender que hay cosas nuevas, hay cosas también que ya hemos escuchado, Señor, pero que todas las cosas son para nuestra edificación, y son para crecer, para poder servir mejor. Y todos tus regalos, tus dones, puedes recibirlos, Señor. Así que te damos gracias por este tiempo. Oramos también por el pastor Juan, Señor, para que lo guarde y lo cuide en su viaje. Lo bendiga en todo lo que él va a hacer. Y cada uno de los que estamos aquí, Señor, todos hijos tuyos, hijas e hijos tuyos, Señor. Hermosos, preciosos para ti, preciosos, muy importantes, Jesús. Oramos para que todos tus regalos y tus bendiciones, Señor, estén disponibles para nosotros y no nos perdamos nada. Disfrutemos todo lo que tienes para nosotros en esta noche y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Sean bendecidos, amados, Amén. guardados en la gracia y en el poder de Jesús. Amén. Que descansen. Amén. Un abrazo. Igual para usted. Que tengan buena Ya. semana. Buen Muchas viaje, gracias. pastor. Abrazo, Buen viaje. Gracias. Buen viaje, pastor. Ténganos en sus oraciones porque vamos a un encuentro apostólico en Portugal. Y luego vamos a estar en Suecia visitando hermanos. Así que Suecia y España, ya, así que por Mande allá fruta. vamos a mandar fruta, sí. No sé si el SAC me va a dejar entrar la fruta, pero no. No Un lo abrazo, gracias. No, no va a dejar el SAC. Un abrazo. Chao, chao. Chao a todos. Chao. Chao, chao.